Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos muy gozosos en esta mañana de poder estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar teniendo el tema apasionados por Dios. Y vamos a estar compartiendo la palabra en el llamado de Eliseo que se encuentra en Primera de Reyes 19:19. Dice así la palabra del Señor: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Qué llamado más precioso. Dios poniendo el toque de su unción. ¿Qué pudo haber sentido, qué pudo haber pensado Eliseo en ese momento? Y de hecho, ¿qué vio Dios en su vida que llegó a convertir a Eliseo de un bueyero, de alguien que trabajaba detrás de los bueyes arando la tierra, a un discípulo de profeta? Hoy vamos a estar compartiendo la necesidad de estar apasionado por el Señor, porque Dios conoció el corazón de Eliseo, y en el momento en que él decide llevarse a su presencia a Elías, en el momento en que Elías estaba aún hasta deprimido, Dios le da la tarea preciosa de levantar un sucesor. Eliseo, dice la palabra que Eliseo no recibió un curso, una enseñanza de un curso intensivo de historia de la profecía, sino que trabajó, sirvió, ayunó y de hecho pudo caminar muchísimo. Por lo tanto, tuvo que tener mucho polvo en sus sandalias, en sus zapatos. Comenzando el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 21, dice: y volvió y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El curso de discípulo de profeta que recibió Eliseo fue un curso en el que tuvo grandes caminatas, gran servicio, y fue enseñado en forma práctica. El paso número 1, cuando fue llevado a Gilgal, lugar donde espera dirección de Dios, donde recibe compromiso. La palabra nos enseña que allí en Gilgal fue donde los hijos de Dios, dice que habían hecho compromiso delante del Señor a través del pacto de la circuncisión, cuando Josué, después de haber cruzado el Jordán, dice allí reúne a los hijos de Israel. Dice Josué 5:7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Josué se detuvo allí, el lugar donde ahora Eliseo comienza su entrenamiento, allí donde pudiéramos considerar su aposento alto, nuestro aposento alto, el lugar donde el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, el lugar donde se necesita estar quietos y esperar dirección de Dios. Y una de las funciones, o uno de los elementos importantes en alguien que va a servir al Señor, es que necesita ser dirigido por Dios. Dice Segunda de Reyes 2:1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Poder caminar con nuestros maestros, poder caminar con nuestros líderes, aprender de la experiencia y la historia que Dios ha puesto sobre ellos, es parte del discipulado que requerimos. Pero no quedó allí. Un segundo paso fue cuando él fue llevado a Betel, donde nuestro pasado termina, donde vemos nuestra nueva vida en Dios, donde hay conocimiento de parte de Dios para nosotros de ver nuestros propósitos. Allí fue donde Jacob también recibió enseñanza, pero Eliseo necesitó también pasar por Betel. Segundo de Reyes 2:3 dice: y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Muchos observan, muchos miran cuando alguien sirve al Señor, pero no quiere involucrarse, no quisiera sufrir, no quisiera atravesar situaciones, no quisiera pagar el precio. Pero Jacob, en ese tiempo en que él huía de su hermano Esaú, Dios lo confrontó en Betel. Él recibió de parte de Dios propósitos espirituales para su vida y recibió grandes promesas. Es
en Betel, el lugar donde se encuentra Jacob con Dios, pero también el lugar donde Eliseo fue confrontado también en su servicio al Señor. Dice Génesis 28, del 20 al 22, que Eliseo, disculpen, que Jacob respondió e hizo voto a Jacob diciendo: si fuese Dios conmigo y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Y si volviese en paz a la casa de mi padre, dice, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Haber entendido los propósitos eternos de Dios, haber entendido la visión de lo que Dios tiene preparado precioso para aquellos que le aman y le sirven, movió a Jacob a esforzarse por el Señor. También debió mover a Eliseo y deberá mover a cada siervo del Señor, pensando, como dice su palabra, que Dios premia a aquel que le sirve. Un día se sabrá la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, el que realmente ama al Señor. Y Dios, dice, está esperando para bendecirnos. Un tercer paso en la vida y la preparación de Eliseo fue cuando fue llevado a Jericó, donde Josué aprendió a conquistar dependiendo de lo sobrenatural de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Josué 6:5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, dice, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Pruebas en cuanto a confiar en lo sobrenatural de Dios. Ningún siervo del Señor podrá caminar y ser exitoso o lograr los propósitos de Dios si no aprende a caminar en lo sobrenatural, si no aprende a depender del Señor. Muchas veces quisiéramos tener todo garantizado para luego salir a servir al Señor. Quisiéramos tener en mente qué es lo que vamos a lograr y de hecho saber de qué y cómo voy a ser sostenido económicamente. Pero Dios nos llama a depender en fe de Él para ver sus milagros. Aquel que no es capaz de ver esto tampoco tendrá la suficiente fe cuando necesite orar por otros, cuando necesite creerle al Señor y ministrar a otros, porque los otros están dependiendo de ese líder. Y de hecho, el camino y el discipulado de Eliseo no quedó tampoco en ese momento de aprender lo sobrenatural, sino que fue llevado al momento del cambio, el momento del paso hacia la tierra prometida. Muchos han quedado muy cerca del momento en el que Dios podía haber premiado su vida o haberle dado éxito a su vida, pero quedaron en el momento de las dificultades. Pero Eliseo llegó al Jordán, el lugar del cruce donde el pueblo de Israel cruzó para tomar la tierra prometida después de tantas vicisitudes y problemas y tanto tiempo perdido. Dice la palabra que es el momento en el que se requiere fe para alcanzar el premio. Segunda de Reyes 2:6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. De hecho, esta enseñanza nos habla de la obra del Espíritu Santo que fue formando el ministerio de Eliseo. Cuando el maestro ya no esté a tu lado, cuando el maestro ya haya partido con el Señor o simplemente estés solo en tu campo misionero. Segunda de Reyes 2:9 al 14 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y de hecho nos habla la necesidad de permanecer. Dice la palabra que Eliseo permaneció hasta el final al lado de Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
Y tomando el manto de Elías, el que se había caído, dice, golpeó las aguas. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y el otro lado y pasó Eliseo. ¿Cuántos desearían una doble porción de la unción de Elías? El ministerio de Eliseo fue formado en un seminario de trabajos, servicios al siervo de Dios, ayunos y mucho polvo en sus sandalias. No fue un seminario simplemente para dar instrucción acerca de historia de la profecía o acerca del ministerio profético, sino de hecho fue un ministerio de servicio. Dios nos llama a que aprendamos en medio del servicio. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a un Dios. Está al tanto de nuestra formación, pero también está al tanto de lo que hay en nuestro corazón. Cristo enseñó el verdadero servicio. Dice Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mi hermano más pequeño, a mí lo hicisteis. De hecho, ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. Poder llevar el evangelio a otros, poder enseñar a otros, pero también poder servir a otros, empezando por aquellos que son ministros de Dios ahora, aquellos que son siervos del Señor ahora, respaldando sus ministerios para luego el nuestro sea respaldado. El ministerio de Eliseo comienza con lo sobrenatural. Él llegó a aprender y supo cómo discernir, y él discernió que no debían salir a buscar a Elías porque Dios le había levantado. Dice el segundo de Reyes 2:16, y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle, y él le dijo, no enviéis. Dice la palabra más adelante que ellos insistieron y trataron de avergonzar a Eliseo y le dijo, vayan y búsquenlo, pero de hecho no le encontraron, y él les dijo, no les había dicho yo que no lo buscaran. Todo esto había mostrado la madurez que había alcanzado Eliseo en su preparación. También su ministerio comienza cuando él sana las aguas allí mismo en aquella ciudad. Dice Segunda de Reyes 2:21, y saliendo él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y las aguas de la ciudad fueron sanadas desde aquel día. Un comienzo de un ministerio respaldado por Dios en milagros y prodigios. También Dios respaldó su vida de la burla. Y dice que después subió de allí a Betel, y saliendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De hecho, muchas veces pudiera ocurrir algo como esto, ver la burla de aquellos que nos ven sirviendo al Señor, ver la burla de aquellos que no aman a Dios y quisieran ver nuestra destrucción. De hecho, no estamos en la dispensación en la que estuvo Eliseo, pero Dios nos llama a no maldecir, porque si lo hiciéramos, Dios respaldaría esa petición y traería juicio. Pero Dios nos llama a bendecir. Por lo tanto, que aun cuando estas situaciones pudieran llegar a nuestras vidas, podamos ser lo suficientemente maduros como para decirle, Señor, encomiendo a ti toda esta carga. Como conclusión le decimos que Dios sigue buscando discípulos según tengan un corazón apasionado por Él. Si no hay un corazón apasionado, en medio de las pruebas se desistiría. En medio de las pruebas caerían en depresión, caerían en pérdida. Porque verdaderamente la escuela de discipulado que atravesó Eliseo y la que requerimos cada uno de nosotros significa trabajo, significa servicio a los siervos de Dios, significa ayunos y mucho polvo en los zapatos, caminando y sirviendo y visitando las almas. Los que miran verán el ministerio de otros desarrollarse, pero solo serán espectadores. Dios nos llama a involucrarnos. Quizás nuestro llamado está comenzando, quizás nuestro deseo de servir en algo está comenzando. Dios
espera que dé pasos y no esperes el tiempo ideal, porque ese tiempo quizás nunca llegue. Cuando el maestro no está, es la hora de levantarnos y desarrollar nuestro ministerio. Es hora de depender de Dios directamente y hacer la obra a la que fuimos llamados. Dios les bendiga en este día.